Caminemos juntos hacia el Sínodo, un acontecimiento de gracia. El Papa Francisco ha invitado a discernir, a interrogarse y a escuchar las necesidades y voluntades de todos. Participemos como pueblo de Dios, ya que el Espíritu es el que habla a través de quienes participan. Esto es sinodalidad, caminar juntos hacia una misma dirección. Nuestra diócesis realiza este camino para anunciar el Evangelio. Quiere escucharte, quiere oírte, quiere conocerte. Todos hemos sido invitados a participar. Es un proceso de escucha, es un proceso de diálogo. Caminemos juntos por una iglesia sinodal. Comunión, participación, misión. Sínodo 2021-2023. Queridos hermanos, reciban un saludo muy cordial y gracias por permitirnos ingresar a sus hogares a esta hora de la noche. Y gracias por frecuentar también este prestigioso canal. En esta noche quisiera compartir con ustedes un temita más en este itinerario que hemos estado siguiendo. Llegamos ya casi a la conclusión de estos temitas sobre la sinodalidad, preparándonos para participar nosotros también como bautizados de este gran evento que es el Sínodo de Obispos, que Dios mediante se celebrará en el 2023, pero que ha iniciado ya en nuestras parroquias, con las asambleas de escucha, con las asambleas cantonales y Dios mediante también con el Sínodo de la diócesis, que recogerá la síntesis para compartir con la conferencia episcopal. Quisiera compartir con ustedes ahora uno de los peligros que en algún programa anterior habíamos hablado, que impide este ejercicio de los ministerios y talentos dentro de la iglesia, que es el clericalismo. El clericalismo es uno de los temas fuertes en los mensajes, en el magisterio del Papa Francisco, y será él quien nos irá guiando un poquito en esta reflexión. En primer lugar, quisiera que tengamos en cuenta qué es el clericalismo. Podríamos entenderle como en tres sentidos. El primero sería prácticamente una influencia excesiva del clero en los asuntos políticos, en los asuntos civiles, en la cuestión del Estado. Es decir, una influencia, un inmiscuirse en querer dominar realidades temporales que realmente no le competen. En segundo lugar, también el clericalismo se entiende como una intervención excesiva del clero en la vida de la iglesia. O sea, dentro de la iglesia, una intervención excesiva. Aquí está el detallecito, ¿no? Es un hecho de que el clero tiene una función que desempeñar, de guiar, de encaminar, de corregir, pero el detallecito del clericalismo es cuando es excesivo este momento de actividad del clero, que impide al mismo tiempo, que impide el derecho de los demás miembros del pueblo de Dios. Es decir, que se sobrevalora a los sacerdotes y se disminuye y no se da valor a todo el pueblo de Dios, que también son realmente pueblo sacerdotal. Y también, en tercer lugar, se podría decir que es una marcada afección y sumisión al clero y a sus directrices. Por lo tanto, es un estado de forma de ser en que todos están dependientes solamente de que nos digan lo que tenemos que hacer, creando así un poquito la falta de iniciativa que el Espíritu va suscitando en el pueblo de Dios. Decía hace un momentito que vamos a guiarnos con el Papa Francisco, con lo que él nos va diciendo. En primer lugar, quisiera que tengamos presente que nos dice: es muy importante el protagonismo de los laicos y de los pobres mismos, y también la libertad del laico, porque lo que nos aprisiona
lo que no hace abrir de par en par las puertas es la enfermedad del clericalismo. Es uno de los problemas más graves. Mire que el Santo Padre lo apunta claramente. Uno de los problemas más graves es el clericalismo, que impide, que es como una enfermedad, que impide que realmente los laicos tengan libertad, tanto de expresión como de creatividad dentro de la vida de la Iglesia. Esta actitud clericalista de los que han recibido el orden sacerdotal expone a alejar a las personas, a dispersar, a no sentirse valorados y cada uno toma su camino. Por eso nos dice el Santo Padre que los sacerdotes debemos evitar el buscar consuelo lejos del Señor. Es decir, que el clericalismo se va a acentuar en una persona que ha recibido el sacramento del orden cuando Cristo Jesús no es el centro de su vida. Cuando Dios no es el eje de su existencia y Jesucristo es su maestro, buscará consuelo en otras realidades y se corre el riesgo fácilmente de caer en el clericalismo, en el autoritarismo. De tal manera que podríamos decir así que el clericalismo es un abuso de autoridad de parte de los que han recibido el orden sacerdotal del clero. Un párroco sin consejo pastoral corre el riesgo de llevar la parroquia adelante con un estilo clerical y debemos extirpar, dice, el clericalismo de la Iglesia. Mire, debemos extirpar, hacer una operación quirúrgica de quitar el clericalismo, porque impide que los laicos también formen parte de la Iglesia, y es así que un párroco que no tenga consejo de pastoral va a ser él el amo y señor de su parroquia. Ya no es una parroquia, es una pequeña finca que ha conseguido. El clericalismo, nos dice el Santo Padre, hace mal. No deja crecer a la parroquia, no deja crecer a los laicos. Qué grave que es. Y es así que cuando no hay un consejo de pastoral, cuando no se toma en cuenta a los fieles laicos de la parroquia, cuando le cambian al párroco, realmente se acaba la parroquia. Y cuando no debería ser así, la parroquia es una entidad que permanece. Los párrocos somos pasajeros, pero la parroquia permanece. De tal manera que el clericalismo es no dejar que la parroquia haga su historia, haga su camino para él asumir un protagonismo demasiado grande. Por eso nos dice, el clericalismo confunde la figura del párroco, porque no se sabe si es un cura, un sacerdote o un patrón de empresa. En otra parte dirá que es un capataz. Mire que hace estas tres diferencias, ¿no? Un sacerdote es quien ha recibido el orden sacerdotal en el grado del presbiterado. En cambio, nos dice también un cura. En cambio, cura es el sacerdote que ha sido encargado por el señor obispo de guiar, custodiar una parroquia. El que es párroco es cura, porque tiene que curar, animar, se decía antes, cuidar, proteger a las almas de esta parroquia. La tentación del clericalismo, que tanto daño hace a la Iglesia en América Latina, es un obstáculo para que se desarrolle la madurez y la responsabilidad. Otro aspecto también importante que debemos tener presente, que el clericalismo hace daño y mucho daño, es que a los laicos se los mantiene siempre como menores de edad, como personas que no saben, como personas que tenemos que enseñarles, las cuales no tienen nada que decir. Por lo tanto, la madurez de un laicado en una parroquia, la corresponsabilidad, se ven gravemente afectados por el clericalismo. Pero atención, el Santo Padre, analizando la realidad de nuestra Iglesia, nos dice cuidado, que no solamente el clericalismo es de parte de los clérigos, sino dice es un clericalismo cómplice. Es decir, que los sacerdotes quieren mantener el poder, la hegemonía desde los únicos, pero al mismo tiempo también los laicos les gusta clericalizar. Porque es mucho mejor, dice el Santo Padre, hacer las veces de monaguillos.
Simplemente estar ahí bajo la sotana del cura, haciendo lo que nos dicen, y antes que sentirnos nosotros protagonistas, agentes de evangelización. De tal manera que este ser cómplices, nos dice el Santo Padre, que él mismo dice en alguna ocasión, pone muchas veces, lo ha dicho, es de ejemplo, de que les consideramos a los demás, o el clero como mayor que los demás. Dice, mire, este joven, dice, en esta parroquia es creativo, ha organizado tal cosa, tiene tal movimiento, ¿qué le parece si le hacemos diácono? Y el Santo Padre dice, no, realmente esa persona ha recibido la vocación de ser laico y así debe santificarse. Porque sea laico no es menos de Dios y no es menos santo que uno que ha recibido el orden sacerdotal. De tal manera que este clericalismo, inclusive cómplice, se ve reflejado a veces también en que nosotros mismos, dentro del ambiente, está presente eso, ¿no? Llegar a determinado cargo. Hace unos días participaba en un simposio justamente de la sinodalidad de la Asamblea Eclesial, y hacía la exposición una mujer, y qué bueno que ella también, teólogas, mujeres que expongan la doctrina de Dios desde el punto de vista femenino. Pero al terminar la exposición, la mayoría de comentarios que decía, tal señora que sea cardenal, ahí es el clericalismo. O sea, realmente pensamos qué cosa, rapidito en el cargo, cardenal, o sea, darle el puesto de párroco, darle, no, el Señor lo que nos pide, nos invita es a que cumpliendo esa tarea en el ámbito que el Señor nos ha confiado, en el estado que el Señor quiere, podemos llegar a ser santos. Pidamos para que los sacerdotes que están ejerciendo el ministerio en el mundo entero, seamos eso, lo que nos propone la Iglesia, ser pastores y guías de la comunidad. ¿Qué es un pastor? ¿Cuál es la tarea de un pastor? Principalmente la tarea del pastor es proteger, cuidar a su rebaño, alimentarle, vendar, curar las heridas de las ovejas que han tenido algún accidente. Por lo tanto, queridos hermanos, le damos gracias al Señor para que ayude a quienes somos el clero, que seamos según el corazón de Jesús, y que aleje de nosotros todo sentimiento de superioridad, de autosuficiencia, que nos lleve a creernos más que los demás o los únicos que tenemos la verdad, y que despreciemos y menospreciemos los talentos, el aporte de tantos laicos que están colaborando en la Iglesia. Que el Señor nos ayude para que nuestras parroquias sean cada vez más vivas, más participativas, y que el clericalismo vaya desapareciendo de nuestras iglesias. Que el Señor les bendiga y les cuide siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches a todos. Bendiciones. Oración para el sínodo. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú eres nuestro verdadero consejero. Ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento, para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y de la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén.
Sínodo 2021-2023.